Hay gente que cree que el dinero tiene cara, y peor aún, que la pobreza tiene olor. Y fue con esa mentalidad más rancia que un trapo húmedo olvidado en un rincón, que la recepcionista del Hotel Bravísimo decidió atender al joven con mochila en la espalda que cruzó la puerta giratoria en una tarde calurosa de jueves. Pero ella no sabía que aquel hombre sudado, con la barba sin afeitar y la camiseta descolorida, era en realidad el nuevo dueño del hotel, y él escuchó cada palabra. Señor, por favor, quédese en la alfombra. El suelo está limpio y usted está, sucio. Él se detuvo. Miró sus propios tenis, ya tan desgastados que la suela ni siquiera tenía marca, pero no respondió. Solo sonrió levemente, con un aire cansado, y se acercó al mostrador con pasos lentos. «Buenas tardes. ¿Será que hay una habitación sencilla disponible?» La recepcionista, una joven de coleta apretada y cejas arqueadas, lo escaneó con la mirada como quien ve un problema, no un cliente. «Habitación sencilla, señor. No solemos alquilar a mochileros». «¿No suelen?» «Es política interna. Nuestro público es más sofisticado, ¿entiende?» Él soltó una risa corta, como un espasmo de desprecio disfrazado de cortesía. «Ah, entiendo. ¿Y quién define eso? ¿Su política o su prejuicio?» Ella carraspeó, desvió la mirada, fingió revisar el monitor solo para escapar del momento. «Mire, puede probar en el hostal de la esquina. Eso sería más adecuado». «Adecuado». Esa palabra le golpeó fuerte en el pecho, porque la había escuchado toda su vida, que no era adecuado, ni para colegio privado, ni para la familia rica de su ex, ni para las cenas de la élite. Pero ahora era él quien compraba hoteles como quien compra pan. Y por ironías del destino, ese mismo hotel, el Bravísimo, había sido comprado por él hacía 3 días, en una negociación discreta, con cláusula de confidencialidad y todo. Nadie lo sabía, ni ella. «Está bien, gracias por su amabilidad», respondió él con la misma sonrisa calmada de antes. Se dio la vuelta y antes de salir del vestíbulo la escuchó susurrar al otro recepcionista. «Esto siempre pasa antes de eventos grandes. Aparece un perdido creyendo que esto es una pensión». El hombre se detuvo en la puerta, bajó la cabeza, respiró hondo y decidió que ya no iba a postergar más. Sacó su celular del bolsillo, marcó un número guardado como «Doctor Méndez, legal», y dijo: «Buenas tardes, doctor. Reúna al equipo en el salón principal ahora. Diga que el nuevo propietario ha llegado y quiere hablar con todos los empleados. Todos». Y así, con el sudor corriendo por la nuca y el polvo aún pegado a la mochila, cruzó de nuevo el vestíbulo, mientras la recepcionista se preparaba para la humillación de su vida, sin siquiera saberlo, porque el mundo gira, y a veces gira con fuerza. Si hay algo que hace temblar a los empleados de hotel, es escuchar que el nuevo dueño ha llegado, y esa tarde calurosa, mientras el sol se derretía por los ventanales como si licuara el cielo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El doctor Méndez pidió reunir a todos en el salón principal. El nuevo propietario está aquí y quiere hablar con todo el equipo, ahora. La noticia corrió por los pasillos como una tubería rota, rápida, ruidosa, incontrolable. Las camareras soltaron las sábanas. El gerente interrumpió una llamada con la central de reservas. La encargada de cocina dejó la bandeja de jugos como quien deja de respirar. Hasta el guardia de seguridad, que nunca se movía de su rincón, se acomodó el cinturón. La recepcionista. «Ah, hija mía». La recepcionista se congeló, piel pálida, mano temblorosa, intentando retocarse el labial en el reflejo de la pantalla de la computadora, sin saber muy bien para qué. Ella aún no lo sabía, pero el estómago ya le avisaba que algo estaba mal. Era como si aquel mochilero hubiera dejado una sombra tras de sí, una sombra que ahora tomaba forma de autoridad. En el salón principal, el equipo se iba alineando de pie. Nadie se atrevía a sentarse.
El gerente, un tipo de saco apretado y sonrisa fabricada, se quedó frente a la puerta esperando que el hombre llegara. Comentó con el guardia. Debe ser otro de esos empresarios fríos, ¿sabes? Va a hablar de reducir costos, subir el estándar, cambiar todo. Y entonces se abrió la puerta y entró él. Sí, el mochilero. Mismo pantalón vaquero desgastado, misma camiseta vieja, mochila al hombro, paso firme, y el silencio que se hizo ahí dentro. Mira, se podía oír el tic-tac del reloj de pared y el corazón de la recepcionista intentando escapar por la garganta. Buenas tardes, dijo él tranquilo, mirando a cada uno a los ojos. Soy el nuevo propietario del Hotel Bravísimo. Mi nombre es Cayo Figueiredo. El gerente parpadeó varias veces, como si la vista se le hubiera nublado. Perdón, señor Cayo. Así es. La documentación fue firmada la semana pasada, pero pensé que era mejor hacer mi primera visita como cliente común, solo para ver cómo tratan a quien entra por la puerta. La recepcionista bajó el rostro como quien busca un agujero en el suelo. Se le fue la sangre de la cara. La pose, la coleta, la arrogancia, todo se marchitó como flor sin agua. Ah, y antes de que se me olvide, continuó él. Señora Vanessa, no se preocupe, solo traía suciedad en los pies, no en mis intenciones, pero me dijeron que un mochilero no encaja con el perfil del hotel, así que me gustaría saber cuál es ese perfil. El silencio gritó. Porque si el perfil del hotel es arrogancia, juicio apresurado y prejuicio disfrazado de estándar, entonces vamos a tener que redefinir algunas cosas por aquí. La frase cayó como bomba. El gerente empezó a sudar. La encargada de cocina temblaba con la bandeja en la mano y hasta el guardia desvió la mirada. Y lo más curioso, Cayo no gritaba, no amenazaba. Hablaba como quien cuenta una historia, con veneno dulce e ironía de maestro. Vanessa, ¿recuerda lo que dijo cuando entré? Ella intentaba formar una frase, pero la boca solo abría y cerraba. Nada salía. Pues entonces, espero que a partir de hoy, todos aquí entiendan que la forma en que tratan a los pequeños define quiénes son cuando los grandes están mirando. Pausa. Y yo estoy mirando. Fin del discurso. Sin drama, sin gritos, solo verdad. Y con eso se dio la vuelta, caminó en silencio hasta el fondo del salón, abrió una carpeta negra y sacó de ella los nuevos gafetes del equipo. Sí, el cambio apenas comenzaba, pero lo que nadie sabía era que Cayo no solo compró el hotel, volvió ahí para resolver un dolor antiguo, enterrado justo en ese lugar, un dolor con nombre y rostro, y que, irónicamente, trabajaba ahí, desde el principio, pero esa parte te la cuento en el próximo capítulo. Ah, hijo mío, hay lugares que no solo guardan huéspedes, guardan historias sin resolver, palabras que nunca se dijeron, promesas que no sobrevivieron a la primera mentira, y el Hotel Bravísimo era exactamente ese tipo de lugar. Mientras el equipo aún digería el impacto de ver al mochilero como su nuevo jefe, Cayo subió al último piso, sin prisa. Cada paso sobre la alfombra desgastada parecía traer de vuelta un fantasma distinto. Se detuvo frente a la puerta 805. Una plaquita torcida, una llave antigua, de esas que todavía tintinean en el bolsillo como secretos de infancia. Giró la llave, la manija cedió, y el olor que salió de ahí era el mismo, mezcla de lavanda vieja, madera húmeda y pasado. La habitación estaba cerrada desde el fallecimiento del antiguo dueño, el viejo Montenegro, un empresario arrogante que odiaba las visitas y detestaba los cambios. Pero Cayo conocía esa habitación demasiado bien. Fue ahí donde pasó 2 semanas escondido, años atrás, sin dinero, sin documentos, sin rumbo. A los 17 años, tras ser echado de casa por un padrastro violento, fue acogido por una camarera del hotel, una mujer bajita, de sonrisa tímida y corazón más grande que el mundo. Doña Rosa, quédate aquí, hijo, pero calladito. Si me descubren, pierdo el trabajo.
Y fue ahí, en la 805, donde soñó por primera vez con ser alguien grande, no para tener poder, sino para no volver a ser invisible. Pero ahora la habitación estaba diferente, fría, sin alma. Cayo caminó hasta la cómoda antigua, abrió el cajón de abajo y ahí estaba, la foto, amarillenta, doblada por la mitad, como quien quiso borrar el recuerdo. Pero él la reconoció al instante. Era él, aún un chico, sentado en el suelo con una bandeja de desayuno en el regazo, sonriendo al lado de doña Rosa. Solo que la foto estaba rasgada y la parte donde aparecía su rostro había desaparecido. Tragó en seco. «¿O te borraron, Rosa?», murmuró con la voz quebrada. «Pero he vuelto, y esta vez nadie te va a ignorar». Respiró hondo, se sentó al borde de la cama y miró al techo como quien le pide al pasado que le conteste. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la habitación. Sí, el teléfono. Un aparato viejo que ni siquiera debería estar funcionando. Atendió. Del otro lado, una voz temblorosa, femenina. «¿Aló? ¿Es el señor Figueiredo?» «Sí. ¿Quién habla?» Silencio. Luego, un susurro. «No diga mi nombre, pero tenga cuidado con el gerente. Hay cosas que usted aún no sabe, cosas que tienen que ver con la muerte del viejo Montenegro y de doña Rosa». La llamada se cortó. Cayo se quedó quieto con el auricular en la mano. La respiración se aceleró. Las manos le temblaban, porque él creía que ya había enterrado el pasado, pero parece que el pasado aún tenía cosas por contar. Y la pregunta ahora era, ¿quién estaba protegiendo qué? Porque la verdad seguía viva y disfrazada de cortesía en el desayuno. Hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero basta un viento fuerte y aparecen como polvo bajo la luz. Y fue a la mañana siguiente, bien temprano, cuando la neblina aún abrazaba la fachada del hotel y los pasillos estaban vacíos, que Cayo decidió seguir su intuición, esa misma que lo salvó de la calle, esa que le decía que el pasado aún respiraba entre los corredores del Bravísimo y que la muerte de doña Rosa no fue natural, como todos decían. Bajó sigilosamente al sótano, el sector de lavandería, ahí donde se apilan sábanas y los uniformes se doblan con la prisa de quien no tiene tiempo para recordar a nadie. Allá abajo solo había una empleada a esa hora, doña Adelia, 60 y tantos años, manos curtidas y ojos que evitaban mirar directo. «Doña Adelia», dijo él acercándose con cuidado, «usted trabajó aquí en la época de Rosa, ¿no?» Ella dejó de doblar una toalla y guardó silencio, pero su mano temblaba. «Es que alguien me llamó ayer, desde este mismo hotel, y mencionó su muerte. Dijo que hay algo raro». Silencio. Solo el sonido de las máquinas funcionando al fondo. Ella murió trabajando, ¿verdad? Sola. En un turno de madrugada, doña Adelia soltó un suspiro. Miró a un lado, luego a la puerta. «Hay cosas que es mejor olvidar, hijo. No para mí. Ella me escondió aquí. Me salvó. Dormía conmigo en el suelo cuando lloraba. No voy a olvidar». Y entonces, con pasos lentos, como quien decide que ya no puede cargar sola con ese peso, fue hasta un armario viejo en la esquina de la lavandería. Sacó una llave escondida en el bolsillo del delantal y abrió un cajón de metal, de esos que ya ni se abren bien. De adentro sacó un cuaderno de tapa roja forrado con plástico, con las esquinas dobladas. Un diario. Ella escribía todo aquí, pero me pidió que lo guardara por si pasaba algo. Nunca tuve el valor de abrirlo. Cayo lo tomó con ambas manos, como quien recibe un recién nacido. Olía a ropa guardada con jabón en piedra y pesaba, como la verdad. Se sentó ahí mismo, en el banquito de madera. Abrió la primera página. Si alguien está leyendo esto, es porque mi silencio ha terminado. La letra era de Rosa, pequeña pero firme. Estoy asustada. El gerente descubrió que el viejo Montenegro me pidió esconder los documentos de la venta. Quiere que mienta, que diga que nunca vi nada, pero yo vi. El testamento fue alterado
Y alguien está escondiendo algo muy sucio en este hotel. Cayo pasó la página con la mano temblorosa. Ahí estaban anotaciones con fechas, nombres de empleados, notas guardadas, incluso un croquis del plano del hotel con una marca en un lugar específico. El cuartito cerrado del segundo sótano. Aquel que, según todos, solo era para materiales de limpieza antiguos. Pero ahí, en la letra de Rosa, estaba escrito: ahí guardan cosas que no pueden salir a la luz. Y fue entonces cuando le cayó la ficha. Cayo recordó la noche en que se fue a toda prisa. Recordó el ruido que escuchó en el pasillo, una discusión ahogada entre Rosa y alguien, y cómo ella, al día siguiente, amaneció muerta, con un informe firmado por un médico de confianza de la casa. La sangre le subió al rostro, la garganta se cerró. Doña Adelia, ¿por qué nadie dijo nada? Porque Montenegro pagaba bien, y después de que murió, el gerente se quedó con todo, incluso con nuestro miedo. Cayo se puso de pie, tomó el diario, lo metió en la mochila, y salió de la lavandería con propósito en los ojos. Ahora sabía, la muerte de Doña Rosa estaba directamente ligada a la venta ilegal del hotel, y él era el verdadero heredero, sin siquiera saberlo, pero para demostrarlo tendría que abrir esa sala escondida y enfrentarse a alguien que sabía esconder cadáveres con documentos y sonrisas. Porque en el Bravísimo, las paredes tienen ojos y los archivos guardan más que polvo. Hay puertas que no crujen al abrirse, gimen, como si supieran que están entregando un secreto, y así fue como Cayo llegó al segundo sótano del Bravísimo, al final de un pasillo mal iluminado, donde ni las cámaras funcionaban ya con normalidad. Era una zona olvidada del hotel, o mejor dicho, ocultada a propósito. En el diario de Rosa la indicación era clara: detrás de la escalera de servicio, la puerta de hierro sin identificación. Y ahí estaba, cerrada, con un candado triple, de esos que parecen más bien proteger una bóveda. Cayo intentó con un clip, luego con la llave maestra del gerente que había tomado de la recepción, mientras fingía inspeccionar los pisos. Después de algunos minutos, un clic, y la puerta cedió. Dentro, el olor era a humedad, pero el ambiente era de crimen. Estanterías con cajas de cartón numeradas, carpetas con etiquetas antiguas, archivos empolvados y 3 maletas de cuero viejo, cerradas con cinta adhesiva industrial. Cayo encendió la linterna de su celular y comenzó a revisar una de las cajas. Y ahí, la cosa se puso seria. Certificados falsificados, informes médicos adulterados, papeles de compraventa con firmas evidentemente falsificadas. Pero lo que hizo que su corazón se helara fue un sobre marrón con un nombre escrito torpemente: Figueiredo. Sí, su apellido. Lo abrió con cuidado. Dentro, una copia del testamento con la firma del viejo Montenegro y una nota escrita a mano. La herencia debe ir al chico. Es el único pariente verdadero. Rosa tiene los documentos. Cayo se sentó en el suelo. Las manos le temblaban. El rostro le ardía. El pecho era un tambor. El viejo Montenegro era su padre, y él nunca lo supo. Y Rosa sí lo sabía. Por eso guardaba los papeles, por eso la silenciaron. Pero entonces, un ruido. Detrás de él, pasos, lentos, firmes. Cayo se levantó de un salto, se giró y vio la silueta de un hombre alto, traje oscuro, expresión dura. Era el gerente. Imaginaba que vendría aquí tarde o temprano. Tú lo sabías todo. Hice lo necesario para mantener este hotel en pie. Montenegro no quería que el nombre Figueiredo se asociara a escándalos. Cuando murió, intentamos preservar su legado. ¿Preservar? Tú mataste a Rosa. El gerente sonrió. Frío, lento. Nadie mató a nadie, señor Cayo. Infarto. Eso dijo el informe. ¿Va a cuestionarlo ahora? ¿Va a manchar la memoria de una simple camarera por una teoría? Cayo apretó los puños, dio un paso al frente. Pensaste que borrándome del testamento, el hotel sería tuyo, pero ahora lo tengo todo.
las pruebas, el diario, el ADN y sobre todo, la verdad. El gerente se acercó hasta quedar a pocos centímetros. Aquí, muchacho, nada ocurre por casualidad. Todo está calculado, desde quién sirve el café hasta quién entra con mochila fingiendo humildad. No era fingimiento, era una prueba, y tú fallaste. Pausa. El gerente miró las cajas, los documentos, el fondo de la sala, y entonces dijo: «Puede que creas que ganaste, pero no sabes ni la mitad de lo que este hotel esconde». Y se fue, sin mirar atrás, sin correr, porque quien tiene mucho que perder sabe cómo marcharse despacio. Cayo se quedó solo, pero ya no era un chico perdido, era el dueño, y más que eso, era heredero de una verdad que nadie tuvo el valor de enfrentar. Pero como todo heredero legítimo, él sabía, antes de reinar, hay que derribar el imperio equivocado, y la primera piedra ya había caído. Hay mañanas en que el sol sale torcido, y no es culpa del cielo. Es que hay gente que se despierta y entiende que lo que dolía ayer era solo el comienzo. En el salón del desayuno el ambiente era raro. Las camareras susurraban, los meseros evitaban el contacto visual, y la recepcionista Vanessa, esa parecía haber dormido dentro de un congelador. Pálida, el rostro sin maquillaje y el gafete colgando torcido como si pesara una tonelada. Cayo entró como quien no quiere nada. Camiseta limpia, pero la misma mochila. Solo que ahora sus ojos eran distintos. Ojos de alguien que había visto pasar el pasado como una película y no le gustó lo que vio. Se sentó en la mesa del rincón. Pidió un café negro. Un mesero nuevo, nervioso, trajo el pedido con manos temblorosas. «Buenos días, señor Cayo. ¿Necesita algo más?» «Sí, que me traten como a cualquier huésped. Ni mejor, ni peor». La frase quedó flotando en el aire. Vanessa, desde la recepción, lo observaba de lejos, casi encogida detrás del mostrador. Sabía que había cruzado la línea, y ahora no tenía dónde esconder el remordimiento. Pero no fue ella quien se acercó. Fue la gerente de recursos humanos, una mujer elegante, cabello recogido en un moño impecable, tacones que resonaban sobre el piso. «Señor Figueiredo, ¿podemos hablar en privado?» Él la miró un segundo. Luego dio un sorbo al café y respondió: «¿Usted tuvo algo que ver con el testamento falsificado o con la muerte de doña Rosa?» Ella se atragantó con su propia saliva. «¿Cómo dice?» «Porque si sí, la conversación será con la policía. Si no, puede sentarse». Ella dudó, pero jaló la silla con cautela. Se sentó como quien pisa un campo minado. «Señor Cayo, el equipo está en shock. Nadie esperaba todo esto». Yo tampoco. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Que en 2 días aquí dentro encontré más silencio y miedo que en todos los lugares que he visitado en el mundo. La gestión anterior era, digamos, autoritaria. Autoritaria no, criminal. Pausa. Ella bajó la mirada. «¿Y ahora qué piensa hacer?» «Voy a cambiarlo todo, desde el uniforme hasta el directorio. El bravísimo dejará de ser una vitrina de hipocresía para convertirse en un ejemplo de justicia. Y eso empieza hoy». Y en ese mismo momento se abrieron las puertas del ascensor, y quien salió, para sorpresa de todos, fue la inspectora Renata de la División de Crímenes Patrimoniales. Blazer negro, expresión firme, una carpeta en mano. «¿Señor Figueiredo?» La señora Adelia vino a vernos. Entregó documentos, grabaciones y un diario. Cayo se levantó y le dio la mano con firmeza. «Por eso pedí el café en la sala de huéspedes, para no olvidar de dónde vengo. Pero ahora, usted está aquí para recordarnos de dónde ya no podemos huir». Vanessa, tras el mostrador, dejó caer una taza al escuchar la palabra delegación. La gerente de RRHH pidió permiso y salió casi tropezando con sus propios tacones. ¿Y Cayo? Cayo se quedó allí, tranquilo, sereno, porque cuando la verdad llama a la puerta hay quienes corren y quienes sirven el café. Pero aún faltaba la pieza clave de este rompecabezas, un nombre, un rostro, un lazo perdido, y ella estaba por llegar.
con pasos cortos y un secreto que podía cambiarlo todo. Hay personas que llegan a nuestra vida con olor a recuerdo, aunque nunca las hayamos visto antes. Eso fue lo que Cayo sintió cuando la vio entrar al vestíbulo del hotel. No era huésped, no era empleada, era memoria viva. Cabello castaño recogido en un moño sencillo, gafas demasiado grandes para su rostro y una bolsa de tela gastada al hombro. Miró alrededor, confundida, hasta que vio el mostrador de recepción. Caminó hacia allí y preguntó: «Hola, buenos días. Este es el Hotel Bravísimo, ¿verdad?». Vanessa, con una voz más aguda de lo normal, respondió rápido: «Sí, lo es. ¿Desea hospedarse?». «No, vine a entregar una carta». En ese momento, Cayo apareció detrás del mostrador. Cuando ella lo vio, se detuvo. Su rostro se transformó en una sorpresa contenida. El de él, en una avalancha de sentimientos que ni él mismo supo explicar. «¿Tú eres Cayo?». Él asintió, sin poder decir nada. Ella sacó de la bolsa un sobre amarillento, con letras torcidas y su nombre escrito a mano. «Para Cayo cuando regrese. Mi mamá me pidió que te entregara esto, antes de morir». Silencio. El mundo pareció detenerse por un instante. «¿Tu madre era Rosa?». «Sí, yo soy su hija. Me llamo Clara». Cayo tomó el sobre con manos temblorosas. Era como sostener el alma de Rosa una última vez. Clara continuó: «Ella decía que tú eras como un hermano, que te fuiste para protegerte, pero que algún día volverías. Ella creyó en eso hasta el final». Él no respondió. Solo se sentó ahí mismo, en el sofá del vestíbulo, y abrió con cuidado una esquina del sobre. Dentro, una hoja doblada 4 veces, con letra apresurada y manchas que parecían lágrimas. «Cayo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo cumplió con lo que siempre supe. Volverías. Nunca te conté todo, porque pensé que protegerte era más importante que explicarte. Montenegro era tu padre». «Sí, lo supo demasiado tarde, y cuando quiso hacer lo correcto, ya había demasiada gente interesada en ocultar su error, incluyendo al gerente. Él sabía todo. Sabía que tú eras el heredero, y por eso manipuló los documentos, los informes y mi silencio. Solo quería que fueras feliz, pero si decides luchar, que sepas que no estás solo. La verdad gritará, y yo estaré a tu lado, aunque sea invisible». «Rosa». Cayo cerró los ojos. El peso de esa carta era el peso de toda una vida. Clara se sentó a su lado. «No sabía todo esto, pero cuando mi madre enfermó, solo repetía que la verdad tenía que encontrar el camino». Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no luchaba solo, porque ahora había un lazo de sangre, un testigo vivo, una hija, y en ese vestíbulo frío e impersonal, 2 huérfanos se reencontraron, no por azar, sino por justicia. Del otro lado del salón, la inspectora Renata observaba en silencio. Se acercó y dijo: «Tenemos que interrogar al gerente. Ahora contamos con el diario, los documentos y un testimonio familiar. Si él cae, los demás lo seguirán». Cayo se puso de pie. «Entonces vamos a derribar esta mentira, ladrillo por ladrillo». Pero lo que nadie sabía era que el gerente ya sospechaba que lo estaban cercando y tenía un plan para desaparecer antes de que el pasado explotara en su cara. Y ese plan comenzaba esa misma noche. Hay gente que cuando siente que se le cierra el cerco, no huye, desaparece. Pero antes intenta borrar las huellas, con fuego, con mentiras y con una sonrisita cínica. Aquella noche, el Hotel Bravísimo parecía respirar con dificultad. La temperatura subió a pesar de que los aires acondicionados estaban encendidos. Y el gerente, Marco Lins, caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con voz baja y gestos nerviosos. «Está todo listo. Quiero el auto esperando detrás del galpón de lavandería. Mañana, cuando abran esa bóveda, no quedará nada ahí dentro». Del otro lado de la línea, silencio. Luego, una respuesta seca. «Entendido.
Marco colgó y tomó un manojo de llaves antiguo con una etiqueta descolorida. Cocina técnica, acceso interno. Y fue allí donde entró. Lo que no sabía era que Cayo lo estaba observando todo. Desde lo alto del entrepiso, con la luz apagada y los ojos atentos, lo vigilaba actuar como una rata en fiesta ajena. Y más, Cayo había colocado un rastreador en el auto del gerente el día anterior, por precaución. Era el juego, dándose vuelta con estrategia. En el fondo de la cocina, Marco sacó un trapo grueso de un armario y desde dentro extrajo un pendrive plateado. Miró a los lados, abrió el desagüe industrial, giró la tapa y arrojó el pendrive dentro del conducto. Pero, por impulso, el objeto golpeó el borde metálico y cayó al lado. ¡Maldición! Se agachó para recogerlo, pero fue interrumpido por un sonido de alerta en los radios de seguridad. Incendio detectado. Cocina auxiliar. Era la alarma. Pero el fuego lo había provocado él mismo. Sí, Marco Lins había prendido fuego a los archivos de la sala 2. Esa misma donde Cayo creía que había duplicados de los contratos. El plan era simple: provocar un caos, escapar por la salida de emergencia y desaparecer con el coche que ya lo esperaba fuera del perímetro. Pero entonces apareció Clara, con un extintor en las manos y el susto en el rostro. «Señor, ¿qué está haciendo aquí?» Marco se congeló. «Chica, sal de aquí, esta es zona restringida. Hay fuego, vi humo saliendo de esa sala. ¿Usted está causando esto? Te dije que salgas, ahora». Dio 2 pasos rápidos y le agarró el brazo con fuerza. Pero en ese preciso instante entró Cayo. «Suéltala, Marco». La voz salió como un disparo. El gerente se giró, sorprendido, pero intentó mantener la compostura. «Esto es un malentendido, hay un incendio y esta chica me está acusando». Cayo apuntó con su celular. «Está todo grabado. Tu llamada, tu entrada en la sala y tu intento de eliminar pruebas. Hay una nueva cámara afuera, ¿ni la viste?» Marco palideció. Soltó a Clara lentamente. El sudor le corría por las sienes como si ahora el calor fuera otro. «¿Crees que vas a destruir mi vida con eso? Fui yo quien mantuvo este hotel en pie cuando Montenegro murió. No, tú mataste la historia de quien realmente construyó este lugar. Fuiste tú quien silenció a Rosa, quien borró mi nombre del testamento. Tú levantaste el bravísimo sobre mentiras». En ese momento entró la policía. La inspectora Renata, acompañada por 2 agentes, irrumpió en la cocina con las esposas en la mano. Marco Lins queda detenido por falsificación de documentos, obstrucción de justicia, intento de destrucción de pruebas y sospecha de participación en la muerte de Rosa Silva. El gerente intentó retroceder, pero ya no había a dónde ir. Mientras lo esposaban, miró a Cayo con odio. «Crees que ganaste, pero hay gente poderosa detrás de todo esto, gente que aún no conoces». Cayo no respondió. Simplemente miró al suelo, donde el pendrive todavía brillaba, y dijo: «Entonces es hora de conocerlos». Marco fue llevado entre gritos y murmullos de los empleados. El fuego en la sala fue controlado, y Cayo sostuvo el pendrive como quien sostiene la última pieza de un rompecabezas. Pero lo que había dentro lo cambiaría todo, y revelaría el nombre de alguien que nadie esperaba. Hay cosas que uno cree enterradas, pero basta un clic y reviven, vibrando, gritando verdades que duelen más que cualquier mentira. Aquella misma noche, ya de regreso en la habitación 805, Cayo se sentó al borde de la cama con el pendrive en la mano. Afuera, una llovizna comenzaba a resbalar por los ventanales del hotel, como si el cielo también hubiera decidido lavar la suciedad de años. Respiró hondo, conectó el pendrive al viejo portátil que siempre llevaba en la mochila y esperó. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta. Confidencial, bravísimo, Montenegro. La abrió. Había varias subcarpetas. Planillas, contratos, copias del testamento, un video, murmuró sorprendido. Sí, había un video, titulado simplemente «Entrega Final MOV». Cayo hizo doble clic.
La imagen era granulada, oscura, pero poco a poco fue aclarándose. Allí, en la pantalla, estaba el viejo Montenegro, sentado en un sillón, con una copa de whisky en la mano y el rostro cansado. Parecía enfermo. La respiración era corta, pero la voz seguía siendo la misma, firme, arrogante, controladora. Si este video está siendo visto, es porque ya no estoy aquí, y ya que la muerte no me dio opción, al menos que la verdad salga a la luz. Tengo un hijo. Se llama Cayo, hijo de Rosa, una empleada honesta y valiente que soportó mi cobardía y mi silencio durante años. Cayo apretó los labios, el rostro congelado, la respiración entrecortada. Nunca tuve el valor de reconocerlo. Me avergonzaba tener un hijo fuera del matrimonio, pero en el fondo siempre supe que él era más digno que cualquier nombre que aparece en mi nómina. Mi testamento original lo dejaba todo para él, pero me presionaron. El gerente, mi socio, incluso mi hija legítima. Todos temían un escándalo. Rosa guardó los papeles. Si estás viendo esto, Cayo, que sepas, eres el único que merece este hotel. La imagen tembló. La grabación terminó. Cayo se quedó inmóvil. El silencio de la habitación era espeso, pero al mismo tiempo liberador. Ya no necesitaba probar nada a nadie. La verdad estaba allí. Pero al revisar el resto de los archivos, algo llamó su atención. Un nombre, repetido en varias carpetas, memorandos y correos electrónicos. Carla Montenegro. Sí, la hija legítima. Aquella que supuestamente vivía en otro estado, alejada de los negocios, pero que según los documentos firmaba órdenes internas, influía en decisiones y autorizó la sustitución del testamento. No, murmuró Cayo, aún sin creerlo. Él pensaba que Carla se había alejado para no involucrarse, pero no. Ella era la principal artífice del borrado de su existencia. Y más, en el diario de Rosa, había una mención a una mujer de voz aguda que apareció con el gerente días antes de mi despido forzado. Ahora todo tenía sentido. Cayo cerró el portátil. La sangre le retumbaba en los oídos. Al día siguiente pensaba convocar una rueda de prensa con todos los medios locales, exponer la estafa, los audios, los documentos, el video del propio Montenegro, pero antes de eso tenía que enfrentar a Carla. Tenía que oír de su boca el por qué. ¿Por qué alguien que nunca lo conoció realmente le tenía tanto miedo? Y fue entonces que sonó el teléfono. Sí, el viejo teléfono de la habitación 805. Atendió. Del otro lado, una voz femenina, seca. Si quieres evitar un escándalo mayor, será mejor que me encuentres mañana, en la terraza del hotel, 6 de la mañana, solo. Ate, Carla Montenegro. El juego aún no había terminado, pero ahora todas las cartas estaban sobre la mesa. Y el día siguiente traería más que un enfrentamiento. Traería la verdad de quien siempre le tuvo miedo. El sol aún no había salido cuando Cayo subió los últimos escalones de la escalera de emergencia que conducía a la terraza del hotel bravísimo. El viento de la mañana le golpeaba el rostro con fuerza, como si advirtiera: ten cuidado, aquí arriba la caída duele más. Allí estaba ella, Carla Montenegro, abrigo largo, moño impecable, tacones altos sobre el suelo húmedo por la neblina. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada, dura, directa, sin rastro de remordimiento. No extendió la mano, ni fingió una sonrisa. «Has crecido», dijo con voz baja. «Te pareces a él, más de lo que me gustaría». Cayo dio un paso al frente, firme. «¿Y tú? No heredaste nada de lo poco bueno que tenía, si es que tenía algo». Carla soltó un suspiro, sin ironía, sin encanto. «¿Qué es lo que quieres, Cayo? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Tu retrato colgado en el vestíbulo?» Él apretó la mandíbula, controló el impulso. «Quiero la verdad. Quiero que la digas en voz alta, que ayudaste a borrar el testamento de nuestro padre, que presionaste al gerente, que silenciaste a Rosa». Carla rió, pero no fue una risa ligera, fue amarga,
cruel. Rosa era una amenaza, simple. Y tú, un bastardo abandonado que volvió haciéndose el héroe. Yo protegí el nombre de la familia. Y lo haría otra vez. Pausa. Cayo dio otro paso. Ahora estaban frente a frente. ¿Protegiste de quién? ¿De mí? ¿Del hijo que él reconoció en video? ¿Del nombre que él mismo quiso dejar como legado? Tú eres el símbolo del error que no se atrevió a borrar. Así que yo lo borré por él. La frase fue como una bofetada. Pero Cayo no reaccionó con ira. Reaccionó con certeza. Entonces vas a caer. Ya envié el video a la prensa. El diario de Rosa está en manos de la inspectora. Y las acciones del hotel, bueno, esas ya están a mi nombre, con firma legal. Carla se puso pálida. No harías eso. Ya lo hice. Silencio. Ella miró a su alrededor, el horizonte de la ciudad apareciendo lentamente bajo la neblina. Un mundo allá abajo que ya no le pertenecía. No sabes lo que haces. Esta gente te idolatra ahora, pero cuando sientan el peso de tu nombre, te darán la espalda. Cayo respondió tranquilo, sin apartar la vista. Tal vez, pero al menos ahora camino con la cabeza en alto y no tengo que esconder la sangre que corre por mis venas. Carla bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Deberías irte, olvidar este lugar, seguir con tu vida. Ahora, este lugar es mi vida, porque fue aquí donde me negaron todo, y es desde aquí que voy a devolver todo lo que le arrebataron a Rosa. Ella sonrió una última vez. Entonces buena suerte, hermanito, la vas a necesitar. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Sin prisa, sin arrepentimiento. Cayo se quedó allí, parado, el viento despeinándole el cabello, el pecho en guerra, porque la verdad duele. Pero cuando se dice en voz alta, libera. Ahora ya no era el hijo perdido, era el legítimo dueño, y tenía un legado que reconstruir, pero antes tenía una última promesa que cumplir, una promesa hecha en silencio, en una habitación de hotel, en una noche sin esperanza, la promesa de devolverle a Rosa el lugar que le habían quitado. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cristaleras del Hotel Bravísimo, todo estaba distinto, muy distinto. En el centro del vestíbulo, justo detrás de la recepción, había un panel de terciopelo rojo, cubriendo una estructura rectangular colgada en la pared. Todo el equipo del hotel había sido convocado. Meseros, camareras, guardias, cocineras, personal de limpieza, conductores, pasantes, todos. Y allí estaban, de pie, en silencio, sin entender bien por qué. Vanessa, la recepcionista, miraba al suelo. El nuevo gerente, recién nombrado por Cayo, cruzaba los brazos conteniendo la emoción. La inspectora Renata también estaba presente, y Clara al lado de Cayo, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Cayo subió 2 escalones laterales y se colocó frente al grupo. Respiró hondo y habló. Esta pared ha visto mucho lujo, mucha gente con trajes caros, muchas sonrisas falsas. Ha visto alfombras rojas para quienes no merecían ni entrar calzados. Ha visto aplausos para quienes solo trajeron dolor. Pausa. El silencio era denso, respetuoso, pero ahora ha llegado el momento de aplaudir a quien realmente sostuvo este lugar, quien limpiaba lo que otros ensuciaban, quien escondía el dolor tras una sonrisa para no asustar a los huéspedes. Ha llegado el momento de hacer justicia a quien nunca tuvo un gafete dorado, pero era el alma de este hotel. Miró a Clara, luego tiró de la cuerda del panel. La tela cayó y reveló un cuadro bellísimo, pintado a mano, con la imagen de Doña Rosa, sonrisa serena, ojos vivos, vestida con su uniforme de camarera, con dignidad y orgullo. Debajo del cuadro, una placa de bronce decía: Doña Rosa Silva, fundadora invisible del Bravísimo, madre, guardiana y heroína de una historia que ahora será contada en voz alta. Ella nos enseñó que la dignidad no se pide, se construye. Un murmullo recorrió el salón. Algunos empleados se llevaron la mano al pecho.
Otros dejaron que las lágrimas cayeran sin vergüenza, y entonces Cayo se arrodilló. Sí, en medio del vestíbulo. Sacó de su mochila una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro estaban las pertenencias personales de Rosa, que había encontrado en la sala de archivos días atrás, un broche con forma de girasol, una foto de él de niño y un papelito con un mensaje escrito a mano. Puede que mi nombre no esté en la pared, pero está en cada rincón limpio de esta casa. Nos ahora, Rosa. Tu nombre sí está en la pared y no se irá nunca más. Clara se acercó, colocó el ramo de flores a los pies del cuadro, y por primera vez desde la muerte de su madre, sonrió. Y entonces, sin que nadie lo esperara, los empleados empezaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, y después de pie. Era el tipo de aplauso que no se da por obligación, se da por gratitud. Vanessa lloraba en silencio en una esquina. La cocinera mayor, que trabajaba allí desde la fundación del hotel, temblaba de emoción. Hasta el guardia de seguridad, siempre callado, se limpió el rostro con la manga del saco. En ese momento, el Bravísimo ya no era un hotel, era un monumento a la memoria invisibilizada. ¿Y Cayo? Cayo por fin era heredero de algo que valía más que cualquier fortuna, la dignidad de quien nunca dejó de luchar. Pero el destino aún tenía una última visita preparada, y llegaría con un sobre negro, sin remitente, y un aviso: aún no lo sabes todo. 3 días después del homenaje a Doña Rosa, el hotel comenzaba a respirar otro aire. Las paredes parecían más livianas, los pasillos menos fríos. Los empleados caminaban erguidos, como quienes por fin sentían que pertenecían a un lugar digno. Y justo cuando Cayo pensaba que lo peor había pasado, el pasado volvió a golpear la puerta, esta vez de la mano del portero nocturno. «Señor Cayo, esto lo dejaron esta madrugada, sin nombre, sin explicación». Le extendió un sobre negro, grueso, pesado, sin remitente, solo su nombre escrito a mano con tinta dorada: Cayo Figueiredo Montenegro. La última palabra nunca la había usado nadie, ni su padre, ni él mismo. Cayo subió a la habitación 805, cerró con llave, se sentó en la silla de madera y lo abrió. Dentro había 2 cosas, una partida de nacimiento antigua y una carta mecanografiada. La partida estaba amarillenta, casi deshaciéndose en los bordes. Pero lo que le erizó la piel a Cayo fue lo que decía en el campo nombre de la madre: Rosa Silva Montenegro. Sí, Rosa estaba casada con Montenegro, legalmente. Su nombre no era solo el de una camarera, era el de una esposa secreta. Y entonces entendió: el matrimonio fue ocultado, jamás se registró públicamente, porque el viejo Montenegro era bígamo, tenía 2 familias, una de fachada y una de verdad. Cayo temblaba, pero aún faltaba la carta. Tomó el papel mecanografiado con cuidado. El texto era directo, sin firma. Cayo, si estás leyendo esto, es porque finalmente llegaste a donde nadie quería que llegaras, a la verdad completa. Tu padre se casó con Rosa en secreto. Temían la reacción de la sociedad, de la prensa, de los negocios. Pero el matrimonio es legítimo. La partida fue escondida por orden de la hija mayor, Carla. Ella sabía que siendo tú hijo de un matrimonio reconocido, no heredarías solo el hotel, sino toda la empresa. No la mitad, todo. Esto ya no es sobre un edificio ni sobre un apellido, es sobre un imperio, y ahora, Cayo, es tuyo, tuyo, por derecho de sangre, y por un amor que nunca gritó, pero que se vivió en silencio, entre corredores. Cayo se levantó, sin aliento, abrió la ventana. El viento le golpeó el rostro como una bofetada. Miró hacia abajo, gente entrando y saliendo del hotel, turistas, parejas, ejecutivos, todos sin saber que estaban caminando sobre una historia que casi fue borrada. Pero ahora todo había cambiado, porque esa partida de nacimiento era la llave final. Con ella, Cayo podía reclamar todo el conglomerado Montenegro: hoteles, resorts, franquicias, fondos, todo. Pero él lo sabía bien.
El poder no cambia el carácter, solo lo revela. Y él no quería venganza. Quería memoria, justicia y un legado limpio para dejar a quienes vienen después. Pero aún quedaba un último obstáculo, porque la noticia de la partida ya se había filtrado, y al otro lado del país, Carla Montenegro no estaba dispuesta a perder sola. Hay personas que no saben perder, porque nunca aprendieron a jugar limpio, y Carla Montenegro era de esas. 2 días después de que Cayo descubriera la partida de matrimonio, el teléfono de la oficina principal del Hotel Bravísimo sonó. Señor Cayo, una mujer llamada Carla Montenegro está en línea. Dice que quiere concertar una reunión urgente. Él guardó silencio unos segundos. Luego tomó el auricular. Habla, Carla. Felicidades. Encontraste lo que buscabas, ¿no? La partida, la carta, el papel de Rosa. No encontré lo que buscaba. Encontré lo que siempre fue mío. Solo lo saqué del escondite. No te apresures. ¿De verdad crees que el sistema va a entregártelo todo? Tú no fuiste preparado para esto. No sabes tratar con accionistas, ni con la prensa, ni con auditorías. El Imperio Montenegro es más grande que ese hotelcito donde te escondiste. Cayo apretó los dientes. Respiró hondo. ¿Hotelcito, Carla? Pues fue en ese hotelcito donde tu familia enterró a una mujer justa, a una trabajadora ejemplar y al propio hijo de tu padre. Todo porque el apellido de ella era demasiado simple para el orgullo de ustedes. ¿Entonces quieres guerra? ¿Vas a exponer todo y derribar el nombre Montenegro en el mercado como si no fuera también tu apellido? No, Carla. No quiero guerra. Quiero que desaparezcas, que dejes de fingir que eres dueña de lo que nunca fue tuyo, y que me dejes reconstruir esto como debió ser desde el principio, con la verdad. Silencio. Y luego, Carla lanzó su última carta. Si insistes con esto, voy a divulgar los archivos de la bóveda del Bravísimo. Cayo se congeló. ¿Qué bóveda? La del subterráneo 3, detrás de la pared falsa. Tu padre la usaba para guardar grabaciones. ¿Grabaciones de qué? Reuniones, acuerdos, chantajes. ¿Y sabes quién aparece en ellas, Cayo? Rosa, tu madre, dando órdenes, participando, firmando. Estás mintiendo. Lo descubrirás tú mismo. O me entregas el 60% de las acciones del grupo y te quedas con tu hotelito conmemorativo. Y colgó. Aquella noche, Cayo bajó al subterráneo 3, acompañado por la inspectora Renata, Clara y 2 guardias. La pared donde antes había un falso cuadro de energía parecía normal, pero al golpearla con una herramienta sonaba hueca. Detrás de una placa metálica había una puerta con cerradura digital. Renata sacó un escáner portátil y activó el desbloqueo manual. La puerta se abrió. Adentro, una pequeña bóveda empotrada, protegida con 3 candados. Usaron las herramientas adecuadas, la abrieron, y allí estaban 12 cintas de casete, 3 DVDs y un disco duro externo, todos con etiquetas, pero uno de ellos llamó la atención. 04, Rosa en Montenegro, planificación financiera. Cayo tembló. Llevaron el material a la habitación 805. Clara, con manos delicadas, colocó el DVD en el portátil. El video cargó, y allí estaba ella, Rosa, no con uniforme, no con rostro cansado, sino sentada con elegancia, con una mirada que Cayo nunca había visto, fuerte, decidida. A su lado el viejo Montenegro. En la grabación discutían sobre inversiones, expansión de sedes y el futuro. Cayo va a crecer con todo lo que necesita. Me lo prometiste, Edmundo, decía ella. Lo prometo, pero no quiero esto registrado, ni con mi nombre. Asustaría a los accionistas. Entonces fírmalo a nombre de la fundación, en mi nombre, y después él heredará. Cayo pausó el video. Miró a Clara. Ella no era solo camarera, era fundadora oculta. Clara lloraba, pero sonreía. Ella era todo, Cayo, solo que nunca quisieron dejarla ser visible. Ahora, con las grabaciones,
la partida de matrimonio, el diario, los testimonios y el video del propio Montenegro, Cayo no solo tenía el hotel. Tenía el poder de revelar todo el sistema de mentiras detrás del imperio, pero si lo hacía, Carla no sería la única en caer. Políticos, socios, banqueros, también quedarían expuestos, y ahí surgía el dilema: justicia o destrucción, verdades o consecuencias. Pero lo que Cayo no esperaba era una última grabación, una oculta al fondo del disco duro, con el nombre Mensaje Final, Rosa, Privado, y esa grabación lo cambiaría todo. Cuando Cayo hizo clic en aquel último archivo, Mensaje Final, Rosa, Privado, la habitación quedó en silencio absoluto. Clara, sentada a su lado, contuvo la respiración. La inspectora Renata cruzó los brazos y cerró los ojos, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo sagrado. La pantalla permaneció en negro unos segundos, y luego apareció ella. Rosa, no con uniforme, no con cara de cansancio, sino sentada en una silla de mimbre, en un espacio sencillo, iluminada por la luz cálida del atardecer. Sostenía una taza de té entre las manos, y su mirada era húmeda, pero firme. Cayo, si estás viendo esto, es porque llegaste hasta donde siempre supe que llegarías. Sonrió, pero era una sonrisa que escondía siglos de heridas. Yo no soy santa, mi hijo, y no quiero que me veas así. Guardé silencio muchas veces, acepté cosas por miedo, por necesidad, y me arrepiento. Clara llevó una mano a la boca. Cayo, rígido, miraba sin pestañear. Tu padre te amaba, a su manera, con sus defectos, con toda su cobardía. Él quiso protegerte, pero su mundo era demasiado sucio para recibirte limpio. Cuando te fuiste, sentí que tal vez era la última vez, pero aún así nunca dejé de guardar lo que era tuyo, ni de esperarte. Ella respiró hondo. Montenegro creó monstruos, Cayo, y algunos todavía andan sueltos, pero te pido algo. Pausa. La cámara se acercó levemente a su rostro. No te conviertas en uno de ellos. No devuelvas odio con odio. Devuélvelo con memoria, con estructura, con justicia real. Este hotel es tuyo. El nombre, si lo quieres, también lo es. Pero lo más importante es lo que harás con todo esto ahora. Miró directo a la cámara, y con un susurro que parecía perforar el alma, dijo: Tú no naciste para destruir, tú naciste para reconstruir. La grabación terminó. Cayo cerró el portátil con cuidado. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Renata, sin ocultarlo, se secaba una lágrima con la manga de su blazer. Allí, en aquella habitación vieja, entre muebles gastados y paredes con cicatrices, Cayo tomó su decisión. A la mañana siguiente, frente a la prensa, dio una declaración. Soy Cayo Figueiredo Montenegro, hijo de Rosa, heredero legítimo de este hotel y del legado que intentaron borrar. Sí, podría ir a juicio y tomarlo todo, exponer nombres, derribar familias, quemar herencias construidas sobre mentiras. Pero no lo haré. Los reporteros se miraron desconcertados. Mantendré este hotel como un símbolo, no de poder, sino de verdad. Y voy a transformar el Bravísimo en el primer centro hotel-escuela del país, dedicado a la formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Gente que, como yo, durmió en el suelo de una habitación vacía y fue tratado como equipaje perdido. Aplausos, emoción genuina. Y el nombre Rosa Silva será el nuevo nombre de la fundación que administrará todo esto. En ese momento, Clara subió al escenario y abrazó a Cayo ante todos. Dos hermanos, dos herederos, de un amor que nunca necesitó apellidos. Pero, al fondo de la multitud, una figura observaba en silencio. Carla Montenegro, con gafas oscuras, oculta tras un pañuelo caro. No fue arrestada, pero lo perdió todo, porque la vergüenza que pesa en la conciencia vale más que cualquier par de esposas. Ahora el Bravísimo renacía, con pintura nueva,
nuevos nombres en las placas y una nueva verdad en las paredes. Pero aún faltaba el capítulo final, el más íntimo, porque antes de cerrar esta historia, Cayo tenía un lugar que visitar. Algunos meses habían pasado. El Hotel Bravísimo ya no era el mismo. Ahora llevaba un nuevo letrero en su entrada principal. Fundación Rosa Silva. Hotel Escuela in Memoria. Los pasillos tenían color. Los cuartos, nombres de empleadas olvidadas. Y los huéspedes preguntaban quién era la mujer del cuadro en el vestíbulo. Siempre había alguien listo para contar. Pero Cayo necesitaba un cierre más íntimo. Un domingo de cielo despejado, tomó la carretera, solo, con camisa sencilla, mochila al hombro y los mismos tenis viejos que nunca quiso tirar. Subió por la vieja vereda que llevaba a la antigua casa de Doña Rosa, en el interior. La casa llevaba años abandonada, pero aún resistía. El portón de madera astillado, el jardín lleno de margaritas torcidas y la terraza con 2 mecedoras. Una rota, la otra intacta. Dentro olía a polvo y a recuerdo. En el armario aún colgaba un paño de cocina bordado con una frase: «Quien cuida en silencio ama el doble». Cayo sonrió. Se sentó en la terraza. Sacó de su mochila un sobre que contenía la partida de nacimiento original, el retrato restaurado de su madre y el diario de Rosa. Entonces escribió, con una lapicera sencilla, en el reverso de una hoja arrancada de cuaderno: «Hola Rosa, hoy el mundo sabe quién fuiste, y más que eso, sabe quién soy yo. Tardé en entender que no es la sangre lo que define a una familia, es el coraje de proteger, de amar en silencio, de guardar espacio para un niño sucio, asustado, en el piso frío de un hotel de lujo. Tú me enseñaste a ser dueño, no de un edificio, sino de mí mismo». Dobló la carta. La enterró junto al tronco del viejo árbol de mango en el jardín, justo donde Rosa solía barrer las hojas. «Listo, mamá. Ahora el mundo ya lo sabe». Se levantó. El sol le golpeaba la cara con fuerza, pero por primera vez no le molestaba. Caminó hasta la cerca, miró el horizonte y susurró: «Hay gente que nace invisible, pero no vino al mundo para vivir borrada». Se dio la vuelta y se marchó, sin prisa, sin mochila, porque ahora el peso que cargaba ya se había convertido en historia. Y de las buenas. ¿Y tú también sientes que hay historias que merecen ser contadas? Déjame tu comentario aquí abajo, deja tu me gusta para apoyar este canal. Y no te olvides de suscribirte para escuchar la próxima historia con el viejito rico. Hasta la próxima.